Paulo Coelho. Brida. Parte 13. Permaneció algún tiempo en silencio. Sus ojos continuaban distantes, en aquella primavera. Allí estaba yo, como una adolescente de 38 años, sintiéndome de nuevo deseada. Él no quería que me fuese. Hasta que llegó un momento en que dejó de hablar. Miró en el fondo de mis ojos y sonrió. Como si hubiese entendido con su corazón lo que yo estaba pensando y quisiera decirme que sí, que era verdad, que yo era muy importante para él. Nos quedamos algún tiempo callados y después nos despedimos. El mecánico no había llegado. Durante muchos días pensé si aquel hombre había existido de verdad, o si era un ángel que Dios había enviado para mostrarme las lecciones secretas de la vida. Al final, concluí que era realmente un hombre. Un hombre que me había amado, aunque fuera solo por una tarde, y que en esa tarde me entregó todo lo que había guardado durante toda su vida, sus luchas, sus éxtasis, sus dificultades y sus sueños. También yo me entregué por completo aquella tarde. Fui su compañera, esposa, oyente, amante. En unas horas, pude sentir el amor de toda una vida. La madre miró a la hija. Le habría gustado que hubiese entendido todo. Pero, en el fondo, creía que Brida vivía en un mundo donde este tipo de amor ya no tenía lugar. Y jamás dejé de amar a tu padre, ni siquiera un solo día, concluyó. Él siempre estuvo a mi lado, me dio lo mejor que tenía, y yo quiero estar junto a él hasta el fin de mis días. Pero el corazón es un misterio, y yo jamás voy a entender lo que pasó. Lo que sé es que aquel encuentro me dio más confianza en mí misma, mostrándome que aún era capaz de amar y ser amada, y enseñándome algo que nunca voy a olvidar. Cuando encuentres una cosa importante en la vida, no quiere decir que tengas que renunciar a todas las otras. A veces todavía me acuerdo de él. Me gustaría saber dónde está, si descubrió lo que buscaba aquella tarde, si está vivo, o si Dios se encargó de cuidar su alma. Sé que no volverá nunca y solo así pude amarlo con tanta fuerza y con tanta seguridad. Porque no podría jamás perderlo. Él se había entregado por completo aquella tarde. Su madre se levantó. Creo que tenemos que ir a casa a terminar tu vestido, dijo. Me quedaré un poco más aquí, respondió Brida. Se aproximó a su hija y la besó con todo cariño. Gracias por escucharme. Es la primera vez que cuento esta historia. Siempre tuve miedo de morir con ella y apagarla para siempre de la faz de la tierra. Ahora tú la guardarás para mí. Brida subió las escalinatas y se paró delante de la iglesia. El edificio, pequeño y redondo, era el gran orgullo de la región. Fue uno de los primeros lugares sagrados del cristianismo en aquellas tierras y cada año estudiosos y turistas venían a visitarlo. Nada quedaba de la construcción original del siglo B, excepto algunas partes del suelo. Cada destrucción, no obstante, dejaba alguna parte intacta, y de esta forma el visitante podía ver la historia de varios estilos arquitectónicos en una misma construcción. Allá adentro, un órgano tocaba y Brida permaneció algún tiempo escuchando la música. En aquella iglesia estaban las cosas bien explicadas, el universo en el lugar exacto donde debía estar, y quien entrase por sus puertas no necesitaba preocuparse de nada más. Allí no existían fuerzas misteriosas que estaban por encima de las personas, noches oscuras donde era necesario creer sin comprender. Ya no se hablaba de hogueras y las religiones de todo el mundo convivían como si fuesen aliadas, uniendo otra vez el hombre a su Dios. Su país aún era una excepción en esta convivencia pacífica. Al norte, las personas se mataban en nombre de la fe. Pero esto debía acabar en algunos años. Dios estaba casi explicado. Él era un padre generoso, todos estaban salvados. Soy una hechicera, se dijo a sí misma, luchando contra un impulso cada vez mayor de entrar. Su tradición ahora era diferente y, aun cuando fuese el mismo Dios, si ella cruzase aquellas puertas estaría profanando un lugar y siendo profanada por él. Encendió un cigarrillo y contempló el horizonte, procurando no pensar más en ello. Intentó pensar en su madre. Tuvo ganas de volver corriendo a la casa, echarse a su cuello y contarle que dentro de 2 días iba a ser iniciada en los grandes misterios de las hechiceras. Que había hecho viajes en el tiempo, que conocía la fuerza del sexo, que era capaz de saber lo que había en el escaparate de una tienda usando apenas las técnicas de la tradición de la luna.
necesitaba cariño y comprensión, porque también ella sabía historias que no podía contar a nadie. El órgano paró de tocar y Brida volvió a oír las voces de la ciudad, el canto de los pájaros, el viento que golpeaba en las ramas y anunciaba la llegada de la primavera. Detrás de la iglesia una puerta se abrió y se cerró, alguien había salido. Por un momento, se vio de nuevo en un domingo cualquiera de su infancia, de pie donde estaba ahora, irritada porque la misa era larga y el domingo era el único día en que podía correr por los campos. Tengo que entrar. Tal vez su madre entendiese lo que estaba sintiendo, pero, en aquel momento, ella estaba lejos. Lo que tenía delante de sí era una iglesia vacía. Jamás había preguntado a Wicca cuál era el papel del cristianismo en todo lo que estaba pasando. Tenía la impresión de que, si cruzase aquella puerta, estaría traicionando a las hermanas quemadas en la hoguera. No obstante, yo también fui quemada en la hoguera, se dijo para sí. Se acordó de la oración que Wicca hizo el día en que se conmemoraba el martirio de las brujas. Y en esta oración ella citó a Jesús y a la Virgen María. El amor estaba por encima de todo, y el amor no tenía odios, tan solo equívocos. Quizá, en alguna época, los hombres hubiesen decidido ser los representantes de Dios y cometieron sus errores. Pero Dios nada tenía que ver con esto. No había nadie allí cuando finalmente entró. Algunas velas encendidas mostraban que, aquella mañana, una persona se había preocupado en renovar su alianza con una fuerza que apenas presentía y, de esta forma, había cruzado el puente entre lo visible y lo invisible. Se arrepintió de lo que había pensado antes. También allí nada estaba explicado y las personas tenían que hacer su apuesta, sumergirse en la noche oscura de la fe. Delante de ella, con los brazos abiertos en la cruz, estaba aquel Dios que parecía demasiado sencillo. No podía ayudarla. Estaba sola en sus decisiones y nadie podría ayudarla. Tenía que aprender a correr riesgos. No poseía las mismas facilidades que el crucificado que tenía frente a ella, quien conocía su misión porque era hijo de Dios. Nunca se equivocó. No conoció el amor entre los hombres, solo el amor por su padre. Todo lo que tenía que hacer era mostrar su sabiduría y enseñar de nuevo a la humanidad el camino de los cielos. Pero, ¿sería solo eso? Se acordó de la clase de catecismo de un domingo, cuando el padre estaba más inspirado que de costumbre. Aquel día, estaban estudiando el episodio en que Jesús rezaba a Dios, sudando sangre y pidiendo que el cáliz que tenía que beber fuese apartado. Pero, si él ya sabía que era hijo de Dios, ¿por qué pidió esto? Había preguntado al padre. Porque él lo sabía tan solo con el corazón. Si hubiese tenido absoluta certeza, su misión no habría tenido sentido, porque no se habría transformado completamente en hombre. Ser hombre es tener dudas y, aún así, continuar su camino. Miró otra vez a la imagen y por primera vez en toda su vida se sintió más próxima a ella. Tal vez allí estuviese un hombre solo y con miedo, enfrentando a la muerte y preguntando: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si dijo esto, es porque ni él tenía seguridad de sus pasos. Había hecho una apuesta, buceado en la noche oscura como todos los hombres, sabiendo que solo encontraría la respuesta al final de toda su jornada. También él tuvo que pasar por la angustia de tomar decisiones en su vida, de abandonar a su padre, a su madre y a su pequeña ciudad para ir en busca de los secretos de los hombres, de los misterios de la ley. Si él había pasado por todo esto, también había conocido el amor, aunque los evangelios jamás hablasen de este tema. El amor entre personas era mucho más difícil de entender que el amor por un ser supremo. Pero ahora ella se acordaba que, cuando resucitó, la primera persona ante quien se apareció fue una mujer, que lo había acompañado hasta el final. La imagen silenciosa parecía estar de acuerdo con ella. Había probado el vino, el pan, las fiestas, las personas y las bellezas del mundo. Era imposible que no hubiera conocido el amor de una mujer, y a causa de esto había sudado sangre en el huerto de los olivos, ya que era muy difícil dejar la tierra y entregarse por el amor de todos los hombres, después de conocer el amor de una única criatura. Había probado todo lo que el mundo puede ofrecer y aún así continuó su caminata, sabiendo que la noche oscura puede acabar en una cruz, o en una hoguera. Todos nosotros estamos en el mundo para correr los riesgos de la noche oscura, Señor.
Tengo miedo de la muerte, pero no quiero perder la vida. Tengo miedo del amor, porque tiene que ver con cosas que están más allá de nuestra comprensión. Su luz es inmensa, pero su sombra me asusta. Se dio cuenta de que estaba rezando sin saber. El Dios simple la miraba. Parecía entender sus palabras, y tomarlas en serio. Por algún tiempo se quedó esperando una respuesta de él, pero no oyó ningún sonido, ni percibió ninguna señal. La respuesta estaba allí, frente a ella, aquel hombre clavado en una cruz. Él había cumplido su parte y mostró al mundo que si cada cual cumpliese la suya, nadie más necesitaría sufrir. Porque ya había sufrido por todos los hombres que tuvieron el valor de luchar por sus sueños. Brida lloró un poco, sin saber por qué estaba llorando. El día amaneció nublado, pero no iba a llover. Lawrence vivía desde hacía muchos años en aquella ciudad, ya entendía sus nubes. Se levantó y fue hasta la cocina a preparar un café. Brida entró antes de que el agua hirviese. «Fuiste a dormir muy tarde ayer», dijo él. Ella no respondió. «Hoy es el día», continuó. «Sé lo importante que es. Me gustaría mucho estar a tu lado». «Es una fiesta», respondió Brida. «¿Qué quieres decir con esto?» «Es una fiesta. Desde que nos conocemos, siempre fuimos juntos a las fiestas. Estás invitado». El mago fue a ver si la lluvia del día anterior había perjudicado sus bromelias. Estaban perfectas. Se rió de sí mismo. Al final, las fuerzas de la naturaleza a veces conseguían entenderse. Pensó en Wicca. Ella no iba a ver los puntos luminosos, porque solo las otras partes pueden verlos entre sí. Pero iba a notar la energía de los haces de luz circulando entre él y su discípula. Las hechiceras eran, antes que nada, mujeres. La tradición de la luna llamaba aquello visión del amor y, aun cuando esto pudiese suceder entre personas que estuviesen simplemente enamoradas, sin ninguna relación con la otra parte, calculó que esa visión le iba a dar rabia. Rabia femenina, rabia de madrastra de Blancanieves, que no admitía a nadie más bella. Wicca, no obstante, era una maestra, y pronto iba a percibir lo absurdo de su pensamiento. Pero a esta altura su aura ya habría cambiado de color. Entonces se aproximaría a ella, le besaría el rostro y le diría que estaba celosa. Ella diría que no. Él le preguntaría por qué había sentido rabia. Ella respondería que era una mujer y no necesitaba dar explicaciones de sus sentimientos. Él le daría otro beso, porque estaría diciendo la verdad. Y le diría que tuvo mucha nostalgia de ella durante el tiempo que estuvieron separados y que aún la admiraba más que a cualquier otra mujer en el mundo, excepto Brida, porque Brida era su otra parte. Wicca se quedaría contenta. Porque era sabia. Estoy viejo. Me paso el tiempo imaginando conversaciones. Pero no era debido a la edad, los hombres enamorados siempre se comportan así, reflexionó. Wicca se puso contenta porque la lluvia había parado y las nubes se disiparían antes del anochecer. La naturaleza tenía que estar de acuerdo con las obras del ser humano. Todas las medidas estaban tomadas, cada persona había cumplido su papel, no faltaba nada. Fue hasta el altar e invocó a su maestro. Le pidió que estuviese presente aquella noche. 3 nuevas hechiceras serían iniciadas en los grandes misterios, y la responsabilidad sobre sus hombros era enorme. Después, fue a la cocina a preparar el café. Hizo jugo de naranja, tostadas y comió algunas galletas dietéticas. Continuaba aún cuidando su apariencia, sabía lo bonita que era. No precisaba abdicar de su belleza apenas para probar que también era inteligente y capaz. Mientras revolvía distraída el café, se acordó de un día como este, muchos años atrás, cuando su maestro selló su destino con los grandes misterios. Por unos instantes, intentó imaginar quién era entonces, cuáles eran sus sueños, qué esperaba de la vida. Estoy vieja. Me paso el tiempo recordando el pasado, dijo en voz alta. Acabó el café rápidamente e inició sus preparativos. Aún tenía algo que hacer. Sabía, sin embargo, que no se estaba volviendo vieja. En su mundo no existía el tiempo. Brida se sorprendió por el gran número de automóviles estacionados al lado de la carretera. Las nubes pesadas de la mañana habían sido sustituidas por un cielo claro, donde la puesta de sol mostraba sus últimos rayos.
A pesar del frío, aquel era el primer día de primavera. Ella invocó la protección de los espíritus del bosque y después miró a Lorenz. Él repitió las mismas palabras, un poco avergonzado, pero contento de estar allí. Para que continuasen unidos, era necesario que cada uno pisase, de vez en cuando, la realidad del otro. También entre los dos había un puente entre lo visible y lo invisible. La magia estaba presente en todos los actos. Caminaron rápidamente por el bosque y pronto entraron en el claro. Brida esperaba algo parecido. Hombres y mujeres de todas las edades, y probablemente con las profesiones más diversas, estaban reunidos en grupos, conversando entre sí, procurando aparentar que todo aquello pareciera la cosa más natural del mundo. No obstante, estaban tan perplejos como ellos. ¿Son todos estos? Lorenz no esperaba aquello. Brida respondió que no, algunos eran invitados como él. No sabía exactamente quién debía participar. Todo sería revelado en el momento adecuado. Escogieron un rincón y Lorenz dejó la mochila en el suelo. Allí dentro estaba el vestido de Brida y 3 damajuanas de vino. Wicca había recomendado que cada persona, participante o invitada, trajese una. Antes de ir de casa, Lorenz había preguntado por el tercer invitado. Brida le mencionó al mago a quien acostumbraba visitar en las montañas, y él no le dio la menor importancia. Imagina, oyó a una mujer comentando a su lado. Imagina si mis amigas supiesen que esta noche estoy en un verdadero sabbat. El sabbat de las hechiceras. La fiesta que había sobrevivido a la sangre, a las hogueras, a la edad de la razón al olvido. Lorenz procuró sentirse cómodo, diciéndose a sí mismo que allí existían muchas personas en su misma situación. Notó que varios troncos de leña seca estaban apilados en el centro del claro del bosque y sintió un escalofrío. Wicca estaba en un rincón, conversando con un grupo. Al ver a Brida, fue enseguida a saludarla y a preguntarle si todo iba bien. Ella agradeció la gentileza y le presentó a Lorenz. Invité también a otra persona, dijo. Wicca la miró, sorprendida. Pero inmediatamente mostró una amplia sonrisa. Brida tuvo la certeza de que sabía de quién se trataba. Me alegra, respondió. La fiesta también es tuya. Y hace tiempo que no veo a aquel viejo brujo. Quién sabe si ya habrá aprendido algo. Fue llegando más gente, sin que Brida pudiese distinguir quién era invitado y quién era participante. Media hora después, cuando casi unas 100 personas conversaban en voz baja en el claro, Wicca pidió silencio. Esto es una ceremonia, dijo. Pero esta ceremonia es una fiesta. Por favor, ninguna fiesta comienza antes de que las personas llenen sus cálices. Abrió su damajuana y llenó el vaso de alguien que estaba a su lado. En poco tiempo, las damajuanas circulaban y el tono de las voces aumentaba perceptiblemente. Brida no quería beber. Aún estaba vivo en su memoria el recuerdo de un hombre, en un campo de trigo, mostrando para ella los templos secretos de la tradición de la luna. Además, el invitado que estaba esperando todavía no había llegado. Lorenz, en cambio, estaba mucho más relajado y comenzó a charlar con las personas cercanas. Es una fiesta. Le dijo, riendo, a Brida. Había venido preparado para cosas de otro mundo y era apenas una fiesta. Mucho más divertida, en verdad, que las fiestas de científicos que estaba obligado a frecuentar. A una cierta distancia de su grupo había un señor de barba blanca que reconoció como uno de los catedráticos de la universidad. Permaneció algún tiempo sin saber qué hacer, pero el señor también lo reconoció y, desde donde estaba, levantó el vaso en brindis para él. Lorenz se sintió aliviado. Ya no existía la caza a las brujas ni a sus simpatizantes. Parece un picnic, Brida oyó decir a alguien. Sí, parecía un picnic y aquello le irritaba. Esperaba algo más ritualista, más próximo a los sabbats que habían inspirado a Goya. Saint-Saëns, Picasso, tomó una damajuana que tenía a su lado y también empezó a beber. Una fiesta. Cruzar el puente entre lo visible y lo invisible a través de una fiesta. A Brida le gustaría mucho ver cómo algo sagrado podía tener lugar en un ambiente tan profano. La noche caía rápidamente y las personas bebían sin parar. Cuando la oscuridad amenazó con cubrir todo el lugar, algunos de los hombres presentes, sin ningún ritual específico, encendieron la fogata. En el pasado también era así.
La hoguera, antes de representar un elemento mágico poderoso, era tan solo una luz. Una luz en torno a la cual las mujeres se reunían para hablar de sus hombres, de sus experiencias mágicas, de los encuentros con los súcubos e incubos, los temibles demonios sexuales del medievo. En el pasado, también era así, una fiesta, una inmensa fiesta popular, la celebración alegre de la primavera y de la esperanza, en una época en que ser alegre era desafiar la ley, porque nadie podía divertirse en un mundo hecho solo para tentar a los débiles. Los señores de la tierra, encerrados en sus castillos sombríos, contemplaban las hogueras en los bosques y se sentían robados. Aquellos campesinos querían conocer la felicidad, y quien conoce la felicidad ya no consigue convivir sin rebeldía con la tristeza. Los campesinos podían tener ganas de ser felices todo el año, y entonces todo el sistema político y religioso estaría amenazado. 4 o 5 personas, ya medio embriagadas, comenzaron a bailar alrededor de la fogata, quién sabe si queriendo imitar la fiesta de las brujas. Entre los que estaban bailando, Brida reconoció a una iniciada que había conocido cuando Wicca conmemoró el martirio de las hermanas. Aquello le molestó, imaginaba que las personas de la tradición de la luna tendrían un comportamiento más acorde con el lugar sagrado que estaban pisando. Se acordó de la noche junto al mago y de cómo la bebida había interferido la comunicación entre ambos durante el paseo astral. Mis amigos se morirán de envidia, oyó decir. Nunca creerán que estuve aquí. Aquello fue demasiado para ella. Necesitaba alejarse un poco, entender bien lo que estaba sucediendo y luchar contra el inmenso deseo de volver a su casa, de huir de allí antes de decepcionarse de todo lo que había creído durante casi un año. Buscó a Wicca con los ojos. Se reía y divertía con los otros invitados. El número de personas alrededor de la hoguera aumentaba cada vez más, algunas aplaudían y cantaban, acompañadas por otras que golpeaban con ramas y llaves las damajuanas vacías. Tengo que dar una vuelta, le dijo a Lorenz. Él ya había formado un grupo a su alrededor y las personas estaban fascinadas con sus relatos sobre estrellas antiguas y milagros de la física moderna. Mas paró inmediatamente de hablar. ¿Quieres que vaya contigo? Prefiero ir sola. Se alejó del grupo y caminó en dirección al bosque. Las voces se hacían cada vez más animadas y más altas, y todo aquello, los borrachos, los comentarios, las personas jugando a la brujería en torno de la fogata, comenzó a mezclarse en su cabeza. Había esperado tanto tiempo esta noche y apenas era una fiesta. Una fiesta igual a las de las asociaciones de beneficencia, donde las personas cenan, se embriagan, cuentan chismes y después hacen discursos sobre la necesidad de ayudar a los indios del hemisferio sur o a las focas del Polo Norte. Empezó a caminar por el bosque, manteniendo siempre la fogata en su campo de visión. Subió por un camino que rodeaba la piedra y que le permitía ver la escena desde arriba. Pero, incluso vista desde lo alto, era desoladora. Wicca recorriendo los grupos para saber si todo estaba bien, las personas bailando alrededor de la hoguera, algunas parejas en sus primeros besos alcoholizados. Lorenz estaba contando algo animado a 2 hombres, tal vez hablando de cosas que encajarían muy bien en un encuentro de bar, pero no en una fiesta como aquella. Un retrasado llegaba a través del bosque, un extraño animado por el barullo, viniendo en busca de un poco de diversión. El modo de caminar era familiar. El mago. Brida se asustó y empezó a correr por el camino de bajada. Quería encontrarlo antes de que llegase a la fiesta. Necesitaba que él la socorriese como había hecho antes tantas veces. Necesitaba entender el sentido de todo aquello.